Y a todos los medios de comunicación que han acudido a esta convocatoria que hemos hecho, la presidenta de la Comisión de Salud y su servidora, por supuesto acompañados de un grupo muy importante, tanto de representantes del CONACYT como de las organizaciones civiles que nos han acompañado durante más de 16 años en la lucha por una alimentación sana para el país, en la lucha por el control de alimentos transgénicos, sobre todo provenientes del maíz, que han generado y siguen generando problemas de salud en nuestra nación y, por supuesto, un deterioro en el campo por todos los agroquímicos que se utilizan en su producción, sobre todo de los paquetes tecnológicos que acompañan semillas de maíz híbrido, ya que en México los transgénicos, gracias a esta lucha, todavía no se utilizan en campo abierto. Estamos hoy aquí reunidos para manifestar nuestro respaldo total y contundente a la política impulsada por el presidente de México de emitir un decreto que está a punto de fenecer y que es resultado de toda esta conciencia colectiva que generó tener por primera vez una autoridad en el gobierno federal que decidiera dar un espacio para que instituciones del Estado trabajaran en buscar una alternativa productiva que permita sacar de nuestra agricultura en el mediano y en el corto plazo agroquímicos tan peligrosos como lo es el glifosato. Este decreto que nuestro presidente de la República hizo parte de este gobierno y que deja indudablemente una huella para el gobierno que siga después, que nos permite tener la oportunidad de lo que nunca se había hecho, tomar un asunto tan delicado donde hay tantos intereses económicos de por medio a las instituciones para construir las alternativas necesarias. La senadora Margarita y su servidora hemos presentado un punto de acuerdo para un pronunciamiento del Senado de la República que se va a concretar en dos cosas fundamentales. Primero, el Senado de la República se pronuncia en favor y respalda la política implementada por el Poder Ejecutivo Federal para proteger y promover la producción agroalimentaria soberana, sustentable y libre de químicos perjudiciales, derivado del decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023. Y segundo, el Senado de la República se pronuncia a favor de la prohibición definitiva para otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato, así como para reconocer los resultados de las medidas implementadas por las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal para la generación de alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción agrícola nacional y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Este es el punto de acuerdo que hemos presentado hoy la senadora Margarita y su servidora, y hemos invitado a quienes hoy están con nosotros para que nos ayuden a contestar algunas de las preguntas que seguramente tendrán. Aquí CONACYT contestará, y para decirles que no vamos a dar ni un paso atrás en las luchas que todavía tenemos que pelear. Tenemos que lograr que en México se regulen los bioinsumos para poder abrir camino a la agricultura sustentable y agroecológica. Y tenemos que seguir impulsando la regulación de los agroquímicos tóxicos que están contaminando agua, cielo, tierra, aire y alimentos. Sabemos que son intereses económicos globales muy poderosos, pero también es poderoso el reclamo de salud. Es un reclamo generacional, entregar a nuestros hijos un mejor país y una alimentación que realmente les permita una larga vida y bienestar. Entonces nosotros no vamos a dejar de luchar, porque una cosa es solamente estar buscando la regulación del glifosato y otra entrar en el análisis de todas las sustancias químicas que utiliza la industria y sobre todo la industria agrícola y que no conocemos
las devastadoras consecuencias que tienen en la vida de los mexicanos y en general de la vida en general. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono a la senadora Margarita y, si me lo permiten, las preguntas y respuestas que pudiera haber, va a estar aquí el CONACYT, que con elementos científicos pueda contestarnos. Muchas gracias. Gracias. No me voy a ir, no me voy. No se va. A ver, les agradezco y empiezo en donde terminó la senadora Ana Lilia. No vamos a dar ni un paso atrás, absolutamente ni un centímetro para atrás en la lucha en contra de las sustancias que dañan y lastiman a toda la población mexicana. Efectivamente, agua, aire, tierra, animales, alimentos, todo está contaminado porque durante las últimas décadas se han priorizado los intereses económicos sobre la salud de los y las mexicanas. Les quiero comentar que dicen los que quieren que esto no se lleve a cabo, que solamente está prohibido su uso en Vietnam. Eso no es cierto, está prohibido en varios países, pero no nos vamos a guiar por lo que esté prohibido o no esté prohibido en otros países. En México no se debe de usar, porque en México nos está causando mucho daño. Cada vez tenemos más cánceres, cada vez tenemos más abortos espontáneos, enfermedades raras, tenemos muchos problemas de hueso, de sangre, y no nos explicamos o no nos queremos explicar cuál es la causa. Eso sí, hablamos de prevenir y la gente se espanta. Es que la senadora quiere prevenir. Claro que queremos prevenir. No queremos que los mexicanos y las mexicanas se estén enfermando por lo que tiramos en la tierra de México. En Estados Unidos, la empresa Bayer tuvo que pagar 10 mil millones de dólares a productores que emplearon por años esta sustancia y su salud salió afectada. Salir a descalificar los estudios realizados por el CONACYT y apropiarse de la narrativa de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos o del Consejo Nacional Agropecuario, en vez de priorizar la salud de los más de 128 millones de mexicanos y sobre todo de los campesinos, y aquí yo hago hincapié, de los niños y las niñas que están más desprotegidos, apenas se está formando su sistema inmunológico, su sistema defensivo, y ya los estamos exponiendo a la alimentación y a respirar sustancias que los dañan. No es lo más adecuado para quienes formamos parte de este proyecto de nación. Reitero lo que he dicho en otras ocasiones, la Comisión de Salud de esta 64ª y 65ª legislatura no es un club de beneficencia, es una comisión en donde hemos hecho un parteaguas, un antes y un después por la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, que nos apoyan a difundir lo que en este Senado se está realizando en favor de todo México. Gracias. Y bueno, les comentamos a nuestras amigas y amigos de los medios que en primera instancia vamos a dar paso a las preguntas de este tema y una vez agotado este tema, entonces pasaríamos a preguntas de otra índole. Entonces, en primera instancia y sobre este tema, les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Sí, yo entiendo que esta postura surge a partir de que dos senadores de Morena, que por cierto son los que siempre se han opuesto a que se legisle en esa materia, presentaron un punto de acuerdo en el que pretendían que el Senado solicitara la ampliación del periodo que vence el último de este mes para la prohibición del glifosato, con argumentos muy similares a los del Consejo Agropecuario, a los de los empresarios. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es si ustedes ya consensaron esto en el interior de la bancada, si esta es la postura que tiene Morena de no dar marcha atrás en este tema y que se mantenga el decreto del presidente en los términos en que está para que ese agrotóxico ya no se venda en el país. Y también ver si hay alguna posibilidad de que después retomaran la ley que habían planteado y que estos dos senadores también frenaron
para llevar a ley el decreto y que ya a nivel de sea una norma la que prohíba el uso de esos plaguicidas que son altamente tóxicos. Tanto la senadora Margarita como su servidora somos parte de un movimiento nacional de transformación. Por eso nuestro llamado hoy responde no a las acciones que toman otras figuras políticas, senadores de nuestro grupo o de otro grupo, no. Nosotros respondemos al llamado que corresponde hacer de respaldo a las acciones y políticas que ha tomado nuestro gobierno, al que pertenecemos, y además decirles que dentro de las 20 reformas propuestas a la Constitución por parte de nuestro presidente, una de ellas va encaminada a la prohibición del maíz transgénico. Por lo tanto, la senadora Margarita y yo somos congruentes con la lucha a la que pertenecemos, somos congruentes con las causas que motivaron la solicitud de esta prohibición en la Constitución y por lo tanto es un respaldo contundente a las acciones y políticas tomadas por el presidente de la República, en el que nosotros solicitamos que una vez que este decreto termine su vigencia, sea la prohibición la que venga a respaldar las acciones consecutivas de este tema en el gobierno federal. ¿Se vota en la mesa hoy la propuesta? Hoy lo hemos presentado, seguramente hoy le estaremos dando turno y estará siendo discutido en la comisión que corresponda. ¿Qué es la de Agricultura? Donde somos mayoría los integrantes de este gran movimiento. Y, donde la Y en salud también, será canalizado también a salud. Gracias. Gracias, senadoras e invitadas, muy buenas tardes. Preguntarles primero si esta postura que están tomando y que parece ser buena para la salud de los mexicanos no interfiere con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque ya ven que acordaron ciertas cosas y si no ven alguna demanda o alguna obstrucción o algún conflicto en el futuro con esta ley que espero que se apruebe. Y para las personas del CONACYT, preguntarles si tienen un porcentaje de gente de la población que ya ha sido afectada por este consumo. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, de ninguna manera esta cuestión, más sobre el tema del glifosato, interfiere con el panel de controversia en el marco del TEMEC. De hecho, en ese panel de controversia, lo que Estados Unidos está controvirtiendo no tiene que ver con el glifosato. Ni siquiera se animaron en Estados Unidos, que están lidiando con 125,000 demandas en contra de las empresas que distribuyen este agroquímico y que se ha demostrado que causa cáncer y otros daños a la salud. Estados Unidos no dio el paso para controvertir las medidas acerca de glifosato. Entonces, de ninguna manera estas acciones interfieren con este panel de controversia. Y la segunda pregunta sobre la salud, ¿la puede repetir, por favor? Sí, ¿tienen un estimado, un porcentaje de gente de la población ya afectada por el consumo de este elemento? Nosotros como CONACYT no tenemos la cifra precisa, ¿no? Es complicado el poder establecer una causalidad directa, por ejemplo, en los casos de cáncer, porque en nuestro país las cifras relacionadas con este tipo de enfermedades y otras enfermedades metabólicas que también se ha demostrado que causa el glifosato, incluso problemas en los sistemas reproductivos, enfermedades metabólicas, está relacionado con el hígado graso, ¿no? Entonces, dado que estas enfermedades pueden tener múltiples causalidades, una de ellas puede ser esto. Entonces, no podemos estimar de manera directa una cifra precisa. Lo que sí sabemos es que el porcentaje de estas enfermedades y otras enfermedades metabólicas, neurológicas que hay en el país es elevado y una de las causas está muy relacionada con lo que comemos, que está contaminado con agrotóxicos, que es comida ultraprocesada, que tiene pues justamente elementos transgénicos. Entonces, el hecho de que el Ejecutivo Federal haya dado este paso para mejorar el sistema agroalimentario puede repercutir en bajar estas cifras.
Y otra cuestión muy interesante respecto a esto que comenta y de esas cifras de salud que hay, es el costo que esto representa también para las familias, para el pueblo de México. Es un alto costo y sin embargo los que tienen una postura pues que es contraria a lo que dice la ciencia, únicamente están hablando de escenarios catastrofistas sin sustento científico, que dicen que va a haber afectaciones económicas, pero no están revelando todas las afectaciones económicas que ya hay justamente por estas enfermedades que tenemos en nuestro país. Claro que sí, Erika Hackman Aguilar, directora de Política y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, del CONACYT. Yo quisiera agregar en ese sentido que precisamente las grandes empresas, las transnacionales, han evitado que aquí en México de una u otra manera se hagan estudios precisos de la relación del uso. Ni siquiera nos dejan entrar, y digo como mexicanos, a los campos donde se usan esas sustancias para analizarlas. Es parte de una tarea. Lo que sí está comprobado, Félix, es que el glifosato y otras sustancias son disruptivas, las llamadas sustancias disruptivas, de que llegan y afectan a las células, a las sustancias pequeñitas, microscópicas de las células, las afecta, de que son disruptivas, de que afectan. Por eso decía Erika, los daños renales en niños recién nacidos, las anencefalias, niños que nacen sin formar su cerebro, abortos, sobre todo en las regiones donde se usan, tenemos mucho. Y luego, pregúntenles a los que están estudiando los orígenes del cáncer, a ver qué opinan del glifosato. ¿De qué es cancerígeno? Es cancerígeno. Para una precisión, les pregunta de nueva cuenta Andrea Becerril de La Jornada. Sí, aprovechando que está aquí alguien de CONACYT, le quiero preguntar, porque en ese punto de acuerdo al que hice mención hace un momento, los senadores descalifican lo que CONACYT ha hecho y sostienen que de los 15 proyectos que han presentado para sustituir al glifosato, ninguno es viable. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque nos da la oportunidad de brindar un poquito más de información. Mencionarles que como CONACYT, como cabeza de sector de ciencia y tecnología de este país, se ha hecho un esfuerzo inédito, un esfuerzo sin precedentes, en el que se ha aprobado si la aplicación de prácticas agroecológicas en combinación con bioinsumos, es decir, sustancias que puedan ser de origen biológico, que no sean tóxicas para el ser humano, pero tampoco para el ambiente, si estas dos condiciones en conjunto pueden ayudar o pueden permitir la producción de alimentos sin el uso de glifosato e incluso de cualquier otro pesticida altamente peligroso. Les comento que este esfuerzo, les digo que es sin precedentes, es inédito porque se probó en 17,000 hectáreas en todo el país, en 14 estados de la República. Eso quiere decir que se ha probado en diferentes condiciones ambientales, en diferentes tipos de suelo, con diferentes cultivos, entre los que se encuentra el maíz, los cítricos y algunas porciones en aguacate, y se ha encontrado que es absolutamente viable la producción de alimentos sin glifosato. Estos análisis que se han llevado a cabo, se llevaron a cabo por una cantidad importante de investigadores de nuestro país, de científicos y de tecnólogos, en colaboración con empresas mexicanas, y podemos claramente mencionar que los resultados indican que es posible producir alimentos sin el uso de glifosato y plaguicidas altamente peligrosos. Si me permite un tantito, Dorita, quiero agregar que en este sentido no nos encontramos solos, ni estamos haciendo las propuestas por ocurrencias, sino que tenemos la compañía de expertos en todo el país. En ese sentido, el 5 de marzo pasado estuvieron la Asociación Nacional de Ingenieros Agroquímicos, que tienen su sede en Sinaloa, trabajando en COFEPRIS sobre precisamente bioinsumos, y estuvieron en la ciudad de Guadalajara. Quien preside esta asociación es el ingeniero Leopoldo Navarro Cimental, y que está en permanente comunicación con nosotros para decirnos que sí se puede trabajar, cultivar y producir alimentos sin los bioinsumos. Y otra cosa importante que preguntaba Félix, el estado que más cáncer tiene es Sonora.
y es donde se usa más el glifosato. Luis Méndez, de 11 Noticias. Senadoras, la pregunta directa sería, ¿estamos viendo nuevamente la mano del Consejo Nacional Agropecuario para tratar de frenar esto, sí o no? Y la segunda es, de acuerdo a estos estudios que ha presentado el CONACYT, evidentemente en 2015 la OMS ya había alertado sobre el glifosato como posiblemente cancerígeno en su uso, incluso creo que fue Bayer, la empresa a la que se demandó por daños en Estados Unidos a campesinos. En ese sentido y en ese contexto, como activistas y como parte del Estado, ¿hay casos donde ya se empieza a documentar algún tipo de denuncia por parte de campesinos y de personas afectadas contra las transnacionales que hacen y promueven el glifosato? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Montserrat Telles, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Aprovechando la pregunta, nos presentamos. Estamos aquí como parte de la sociedad civil respaldando este punto de acuerdo que hoy presentan las senadoras en representación no solo de una demanda de la campaña Sin Maíz No Hay País, sino de toda la sociedad, de todas las personas que estamos aquí y que queremos defender nuestra alimentación, no solamente libre de agrotóxicos, sino también libre de organismos genéticamente modificados. Y en ese sentido, en todo el mundo, ya mencionaban de CONACYT, las decenas de miles de casos que hay de denuncias por este tema, no solo por el glifosato, sino hay un conjunto de agroquímicos peores incluso que queremos fuera de nuestra alimentación, y es por eso que este decreto que hoy estamos defendiendo y en el cual decimos no podemos dar ni un paso atrás, es parte de un conjunto de políticas que está impulsando el gobierno para cambiar todo el modelo que tanto daño nos ha hecho a nuestra salud, a nuestro campo, a nuestra biodiversidad. Entonces, bueno, sí hay demandas de la sociedad y también, además de lo que se ha demandado formalmente, está el principio precautorio que la sociedad llamamos a que se aplique. No queremos esperar a ver los daños tremendos que, bueno, ya está teniendo y que podría tener de seguir creciendo este consumo en nuestra población. Entonces, lo que pedimos y exigimos es que ese principio precautorio se respete a través de este tipo de propuestas y también en la defensa más amplia, ¿no?, en la lucha contra este modelo tóxico corporativo de negocios, como es el panel de controversias que ya mencionaban, en donde decimos la población mexicana no va a dar ni un paso atrás. Gracias. Sí, muchas gracias también por la pregunta y para ampliar un poco más también esta información. Lo que sí hay es demandas, ahí pues se han presentado casos en la península de Yucatán, pero más por afectaciones ambientales, en este caso pues la muerte masiva de abejas relacionada con distintos agrotóxicos y con la presunta siembra ilegal de soya transgénica. En nuestro país no está permitida, no es legal la siembra de soya transgénica, no es legal la siembra de maíz transgénico y se han dado casos justamente en la península de Yucatán, en diferentes estados, pues en donde se está dando esa siembra ilegal, se utiliza glifosato, se utilizan también otros agrotóxicos y esto ha dado origen a la muerte masiva de abejas. Y lo que también hay en el estado de Jalisco son varios casos de niños, niñas y adolescentes que en diferentes comunidades empezaron a desarrollar diferentes enfermedades en riñones y en el hígado, y cuando se estudió justamente qué era lo que estaba causando estas enfermedades, pues estaba directamente relacionado con su exposición al glifosato de manera principal, preponderante, y a algunos otros agrotóxicos. A partir de ello, lo que se hizo fue que se denunció esta situación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco precisamente, y se emitió
una recomendación para el estado de Jalisco, y en algunas de estas comunidades lo que empezó a darse es cambiar el sistema agroalimentario, y se empezó a alimentar a los niños, niñas y adolescentes con productos agroecológicos, y la mejoría fue prácticamente inmediata. Y esto también justamente nos permite ampliar un poco más la información acerca del tema de salud a partir del 2015, que es lo que tú comentaste, en donde la Organización Mundial de la Salud revisó en una comisión independiente, esto quiere decir libre de conflicto de interés, más de 1000 investigaciones sobre la relación del glifosato y los herbicidas hechos a base de esta sustancia con el cáncer. Y a partir de ello fue que lo reclasificó. Desde el 2015 a la fecha, 2024, ya casi vamos a cumplir 10 años, el número de investigaciones de daños a la salud por glifosato ha incrementado exponencialmente. Y entonces lo que tenemos hoy es un cuerpo de investigaciones científicas que demuestran que efectivamente el glifosato sí causa cáncer a través de 2 vías, que es el estrés oxidativo y la genotoxicidad. Y en particular en México se acaba de publicar apenas el año pasado una investigación conducida por investigadores del Instituto de Biomédicas de la UNAM, en donde en células sanguíneas humanas demostraron que había daño en el ADN. Y como estas hay múltiples investigaciones. Eso es el caso particular del cáncer, pero repito, está relacionado con daño en sistemas, en órganos, y esta cuestión de disrupción endocrina afectando los sistemas reproductivos, que incluso esto puede ser un efecto transgeneracional. Pues, ¿alguien quiere responder si está detrás de todo esto la mano del Consejo Nacional Agropecuario? Como decimos en el norte, como me las pongan, las brinco. Hace un año, hace 10 años, siempre ha estado detrás. Siempre ha estado detrás, esta no sería la excepción. Y efectivamente, a ustedes les consta que hace un poco más de año que nosotros, la senadora Ana Lilia, presentó la iniciativa, fue una de cabildeos y de venidas y de visitas, inclusive en otros estados buscaron a senadores para decirles que fueran en contra. Aquí mismo buscaron senadores y senadoras por parte del Consejo y por parte de las empresas. Era para Navidad, porque inclusive para Navidad mandaron regalos, a mí no me llegó, ¿sí? ¿Verdad? Para hacer lo que no. Sí está en contra, sí está detrás. No quieren que se deje de usar, nos han dado sus razones, los hemos escuchado. Se hizo un foro en Jicotencat hace un año, los estuvimos escuchando. Tienen sus razones, son válidas, pero ninguna de esas razones justifica el que cerremos los ojos ante las enfermedades de la población, y sobre todo que no escuchemos los gritos de ayuda y de apoyo que nos piden los mexicanos. Alfredo Flores, de News México. Gracias. Permítame, quiero también comentar un poco la pregunta hecha. Ahorita estoy buscando el dato, a ver si lo tengo para que ustedes lo conozcan. Solo 4 empresas transnacionales controlan la venta de estos plaguicidas altamente peligrosos que acompañan paquetes tecnológicos con semillas, les llaman certificadas, en realidad son patentadas. 4 empresas en el mundo. Estas empresas tienen sus socios, los que se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio. En México, los productores que más se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio y de este tipo de agricultura, es que extrae recursos, agota recursos y gana mucho dinero a costa de la vida y la salud de millones, es parte de la gente que forma estos grupos empresariales como el CNA. Por supuesto que están detrás de todas las campañas de desprestigio de CONACYT, del decreto del presidente, del trabajo que realizamos activistas sociales, científicos, académicos, campesinos,
organizaciones indígenas en defensa del medio ambiente. ¿Dónde están los ambientalistas que critican tanto el Tren Maya y no ven los miles de millones de pesos que han invertido estas empresas en lastimarnos a todos? Yo se los aseguro, váyanse a hacer una prueba de sangre y pregunten si ustedes tienen o no la huella del glifosato, y lo van a tener. Lo que pasa es que no somos conscientes de lo que comemos, no somos conscientes del daño que le hacemos a nuestros hijos al consumir tortillas de harina controlada que viene contaminada, a través de la cual todos comemos. Entonces, si ustedes me dicen, el CNA está detrás de toda esta campaña en contra del decreto, claro, ¿cuántos millones de dólares son? Pero les puedo asegurar que ustedes lo van a encontrar antes que yo, pero son miles de millones de dólares los que ganan en México. Además, Alemania es uno de los países que ya tiene legalizado el sacar paulatinamente de su agricultura el glifosato. Bayer es una empresa alemana que aquí en México tiene áreas donde produce el glifosato. ¿Por qué en su país no y aquí sí? ¿Por qué las campañas que viene a hacer de defensa del glifosato no las hizo en Alemania? Porque entonces somos seres humanos con distinto valor para las grandes empresas. ¿Vale más la salud de un europeo que de un mexicano? ¿Es eso lo que nos quieren decir? Entonces habría que preguntarles a estos empresarios y a los políticos que acompañan los intereses de estos empresarios que no sean cínicos y que se desnuden ante México. No les importa la salud de las mayorías, les interesa defender los intereses de unos cuantos. Gracias, senadora. Y nomás agrego, ya que ustedes hacen buenas preguntas, Bayer primero produce las sustancias que nos provocan cáncer y nos las venden caras y nos da cáncer. Y misma Bayer produce los medicamentos que intentan resolver y curar el cáncer y nos las venden más caros todavía. O sea, nos tienen en un círculo patológico estas empresas que no nos dejan salir. Y efectivamente hay políticos que ayudan a no salir de estos círculos patológicos de causa, curación y prevención. En ese sentido, y quiero agregar de lo que habían preguntado, claro que apoyamos las iniciativas del presidente y que van a estar presentes en los próximos 6 años con la candidata Claudia, de que estamos apoyando por convicción, estamos convencidas de que este México tiene que cambiar y que es urgente que dividamos el interés y el poder político del poder económico. No tenemos nada que ver los políticos, ni andar ahí de, como decimos allá en mi rancho, de mitoteros con el poder económico. Si nos los permiten, senadoras, tenemos las preguntas de 2 periodistas más. Con eso concluimos, porque hay que ir a votar. Y les pregunta ahora Alfredo Flores de News México. Sí, gracias. Sobre el tema, vengo ahorita de una conferencia de prensa de la Cámara Internacional de Comercio. Hace como una hora terminó. Tocaron precisamente este tema, que era uno de los temas de los paneles de controversia. Ellos argumentan que México va a tener que ceder porque está firmado en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahí sería la primera pregunta. Y la segunda es muy específica para ustedes, senadores de Morena. Cuando se firma o se avala este Tratado de Libre Comercio, el nuevo, el TECMEC, los congresos de Estados Unidos y Canadá tardaron 1 año en revisarlo, pero ustedes no lo leyeron. Aquí en 40 minutos lo votaron porque así fue la orden. No están arrepentidos de no haber leído, porque esto viene en el Tratado de Libre Comercio que ustedes no leyeron, porque no lo leyeron, lo votaron en 40 minutos. No están arrepentidos de haber votado muchas cosas que están afectando a las políticas del presidente Obrador, que vienen en el Tratado de Libre Comercio, pero es porque no lo leyeron. Esas son esas 2 preguntas. Gracias. Ahorita le contestan lo de los datos específicos del TEMEC, pero yo sí les quiero decir, ustedes pueden ver el registro de votación y mi voto fue en contra, y en contra precisamente por el tema del campo, en contra porque no podíamos avalar en congruencia algo que sabíamos lastimaría profundamente el sector más vulnerable de esta nación. Es la gente en general, su salud, y la gente del campo. Entonces, en congruencia siempre he actuado. Gracias.
Sí, eso que comenta es falaz, es una mentira. No existe en todo el TEMEC una sola mención que obligue a una de las partes a importar transgénicos o a importar agrotóxicos. Eso no es parte del TEMEC, es un acuerdo de cooperación y ningún país puede obligar a otro a importar o no de facto algún producto. Lo que sí hay son acuerdos en el caso de biotecnología, intercambio de información. Las partes estamos obligadas a recibir las solicitudes, revisarlas y con base precisamente en datos, en principios científicos y en la normativa aplicable, la parte puede decidir soberanamente y por sus autoridades competentes rechazar una solicitud. No hay una sola cláusula en el TEMEC que nos obligue a de facto importar algún producto. Entonces, más bien hace parte precisamente de esa campaña de desinformación con datos falsos que tratan de alarmar a la población y decir Estados Unidos nos tiene agarrados. No es cierto, es falso. México es un país soberano y nuestras decisiones están basadas precisamente en el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos, en el principio precautorio y en bases científicas contundentes. Si ustedes nos los permitían, tenemos una última pregunta sobre este tema. También hay interés de los reporteros en que usted les conteste preguntas sobre otros temas. Pero de este tema les pregunta Angélica Beltrán, de Noticias de México. Sí, buenas tardes. Preguntarle si hay ya un consenso favorable de parte de las otras fracciones para este punto de acuerdo, o solamente Morena estaría de acuerdo a favor. Y la otra es si a través del decreto ya es suficiente por el momento para parar la importación del glifosato o su uso, y esta solamente es un apoyo moral al presidente para ese decreto, porque no se necesitaría ninguna intervención del Poder Legislativo. Nosotros hemos presentado el punto de acuerdo el día de hoy, será turnado a comisiones y ya en estas comisiones se verá la posición que adoptan los grupos parlamentarios e incluso los propios integrantes de Morena, ¿no? Es una propuesta que entrará en discusión apenas. Y la otra pregunta que nos haces en relación a si en estos momentos el decreto del presidente ya tiene, entendí que es lo que preguntaste, ¿no? Si ya está consolidado por parte del CONACYT la alternativa, ¿eso fue lo que preguntaste? Sí, ya con el decreto presidencial es suficiente para para que no se use más el glifosato. Y por el momento el Poder Legislativo ya no tendría ahorita intervención porque el decreto presidencial es suficiente. Sí, muchas gracias. Es muy importante hacer hincapié que el país que queremos lo construimos juntos. Y en ese sentido es muy importante la colaboración que hemos tenido entre diversas secretarías de Estado con la sociedad civil y con las empresas. Mencionar que, digamos, el documento en sí mismo no va a tener vida si no lo impulsamos, y es lo que estamos haciendo. Hemos estado trabajando de manera coordinada con la SADER y hemos estado trabajando de manera coordinada con Secretaría del Bienestar, con Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, y en ambos casos se han estado probando en conjunto con nosotros las alternativas agroecológicas. En todos los casos es consistente que es posible producir alimentos sanos sin el uso de glifosato y sin el uso de ningún plaguicida altamente peligroso. Mencionaría muy rápidamente que, por ejemplo, tomando en consideración toda esta articulación, tenemos 5.200.000 hectáreas en todo el país que han estado aplicando prácticas agroecológicas y también 1.950.000 productores que han estado haciendo esto. En todos los casos, ¿cuál ha sido el resultado? Mayores rendimientos, es mentira, es falaz que los rendimientos se van a caer. En todos los casos se han encontrado mayores rendimientos, mayores incluso utilidades para los productores, porque se dejan de consumir estos productos químicos y se sustituye por un sistema de manejo integral que tiene prácticas agroecológicas y el uso de bioinsumos
También pues se está reduciendo obviamente la aplicación de los pesticidas, lo cual nos permite en el corto plazo, digamos, si es que lo sostenemos de esta manera, el ir descontaminando los suelos, los cuerpos de agua. Esto es muy importante. Y reforzando un poco lo que se decía hace rato, se ha hecho como parte de todo este esfuerzo análisis de monitoreo de dónde se encuentra el glifosato actualmente. Se encuentra en el suelo, se encuentra en los cuerpos de agua, se ha encontrado incluso en pozos de agua de consumo para la población y se ha encontrado en la orina de niños de edad de primaria. Entonces incluso en leche materna. Entonces es muy importante saber que el glifosato no nada más es lo que se aplica directamente, estamos poniendo en riesgo la salud, por supuesto, de nuestros campesinos, se va directamente en el grano del maíz, también se ha encontrado, por ejemplo, lo estamos consumiendo, es decir, entra en toda la cadena alimenticia y se mantiene. Ese es el problema del glifosato, que tiene mucha residualidad y se mantiene en el tiempo, aunque el día de hoy dejemos de aplicar un sola gota más, un solo gramo más de glifosato, se va a mantener hasta que logremos desinfectar y que logremos limpiar todos nuestros ríos, nuestros cuerpos de agua. Entonces, es muy importante que mantengamos la colaboración para que este decreto tenga vida y lo mantengamos y nos mantengamos firmes en la producción de alimentos sana y sin el uso de ningún pesticida altamente peligroso. ¿Nos regala su nombre y su cargo? Edith Calixto, directora de Estrategia Tecnológica en el CONACYT. Ya son otro tema, ¿verdad? Yo invito a mis compañeras que vinieron, que por favor Michael les va a indicar para que no, o quieren quedarse aquí conmigo, contestar otros temas. Gracias. Maggie, ¿te quieres quedar? Me quedo y nada más, ahorita me voy a la botada, pero vamos a ver cuáles son los temas. Gracias. Gracias, presidenta. Le pregunta en primera instancia el columnista Francisco Garfias. Presidenta, mi pregunta va en el sentido del problema número 1 que preocupa a los mexicanos, de acuerdo a las encuestas, que es la seguridad. Por las estadísticas que tenemos hoy, en marzo, al 21 de marzo, se perfila la elección más violenta que hayamos tenido jamás en México. Yo sé que ya no es tiempo de que el Senado modifique legislación ni nada, pero quisiera que una reflexión, un exhorto, un llamado de la presidenta de la mesa directiva sobre qué se puede hacer para frenar lo que se está perfilando tan sangriento y tan difícil para los mexicanos. Que difiero de su opinión. Yo creo que de manera generalizada en México no hay violencia. Hay zonas donde seguramente el gobierno federal tiene ubicadas las zonas donde tenemos que cuidar, no solamente en este proceso electoral, sino en todo el gobierno, que la violencia vaya disminuyendo. Sabemos que heredamos un país en el que el abandono hacia los sectores más vulnerables, los jóvenes, el empleo, los salarios, las oportunidades, la educación, la salud, se convirtió en negocio y dejó de ser derecho, y eso lo hemos heredado. Sin embargo, yo considero que México va a tener una elección, la más grande de su historia, en general de manera pacífica, que los mexicanos vamos a salir a tomar una decisión que nos va a llenar de alegría para poder seguir con la transformación en este país. Y si yo puedo hacer un llamado aquí, humildemente desde este espacio, es para que todas y todos los mexicanos mantengamos la confianza en que vamos a tener una elección a la altura de lo que México requiere y en paz. Senadora, dice usted que en México no hay violencia. Le digo que no es generalizada. No es generalizada. No, pero, no, es que eso de la más violenta de la historia se me hace tan dramático, eso no es verdad. Concretándonos al proceso electoral, que fue lo que yo dije, el proceso electoral más violento, es decir, ¿le parece poco que hayan matado, según las estadísticas, las más optimistas, digamos, a 12 candidatos en lo que va del año que llevamos 3 meses? ¿Le parece normal que 67 candidatos estén solicitando protección? ¿Le parece normal que 24 candidatos se hayan bajado por miedo? Porque si no hubiera violencia, usted, perdón, termino. Si no hubiera violencia, ¿usted cree que se bajarían los candidatos? No, lo que yo le estoy diciendo es que no es generalizado, que desde el sexenio de Calderón la violencia
tomó estos perfiles y que ha sido parte de esa herencia que tuvimos los mexicanos que enfrentar después de haberse declarado una guerra al narcotráfico que generó todas estas condiciones. Pero vamos poco a poco los mexicanos a reencontrar nuestra paz. Lo que sí le digo es que no es la elección más sangrienta de la historia, creo que va a ser la elección más participativa de nuestra historia y sé que va a ser una elección en paz y a la sociedad hay que llamarla a la tranquilidad y a la participación de ejercicio de su derecho. Luis Carlos Rodríguez del Universal. Dorita, si me permite agregar en ese sentido, en la política fácilmente cae uno en las especulaciones, ¿sí? Muy fácilmente. Bueno, yo veo especulaciones. Discúlpeme si diferimos en la opinión, pero yo veo especulaciones en el sentido de decir, es que, espéreme tantito, déjeme termino, así como a usted se le permitió. Y tengo en el estado de Durango, en mi estado, no ha habido lo que ha habido en otras zonas, en otras regiones. Entonces quiere decir que esto no es así como que lo que estamos viendo. En Durango ninguno de los que estamos en campaña hemos solicitado bajarnos o protección. Esto es diferente, ¿sí? Y hay muchos estados en donde ninguno de los candidatos ha pedido protección o se ha bajado por miedo. Es que aquí tendríamos que preguntarle a los que se han bajado de las candidaturas si lo han hecho por miedo. Entonces sí, sería no especulativo. Ya tendríamos el testimonio de alguien. Y le puedo asegurar ya rápidamente ahorita, porque en Durango, el gobernador de Durango, que es de extracción priista, nos ha asegurado que no va a haber absolutamente ni un acto de violencia. ¿Qué más queremos? Que la palabra de un gobernador que nos está diciendo que no va a haber. Entonces yo por eso digo, andamos tranquilos, andamos a gusto y no caer en el terrorismo verbal, ¿verdad? Sino al rato, por lo que aquí se dijera, pues los millones de mexicanos no van a querer salir a votar porque se avisora un escenario terrorífico. Y yo difiero, no hay ningún escenario terrorífico. Gracias, Mora. Luis Carlos Rodríguez del Universal. Senadora Ana Lilia, buenas tardes. Senador, pues básicamente para preguntarle, hubo hoy en algunas columnas y notas algo de especulación sobre el tema de la ruta crítica o legal para la desaparición de poderes en Guanajuato y en Guerrero. Que nos explique cuál es la ruta, cuáles son los tiempos para esto, ¿no? Por favor. Sí. El día de ayer hubo una falsa narrativa de lo que el Senado de la República determinó en el caso de las dos solicitudes para desaparición de poderes, una del Partido Acción Nacional en Guerrero, otra de Morena en Guanajuato. Lo que el día de ayer la mesa directiva y el Pleno del Senado avaló fue la ratificación de un acuerdo que tenemos como precedente firmado en el 2019 ante peticiones semejantes de diversos grupos parlamentarios para definir cuál es el método que debiéramos aplicar para reflexionar, analizar y determinar o no la procedencia de las peticiones. Nosotros tenemos una facultad concedida en el artículo 76, fracción quinta de la Constitución, que establece como una facultad del Senado de la República la declaración de desaparición de poderes y establece claramente cuáles pueden ser esas causas. Cuando nosotros recibimos una petición expresa, tenemos que ver que tenemos una ley reglamentaria imperfecta y que debemos analizar sobre generar el precedente de que en cada proceso electoral los grupos parlamentarios soliciten desaparición de poderes sin argumentos contundentes de tal envergadura a la decisión y que solamente sean actos que obedecen a la coyuntura política. Entonces eso quiere decir que si nosotros lo convertimos en una costumbre, estaríamos litigando cada elección la petición de desaparición de poderes de los estados y eso sería una gravísima irresponsabilidad de nuestra parte. La desaparición de poderes es un asunto que se debe de tratar con mucho oficio político, con mucha prudencia y con mucha legalidad, puesto que representamos
nosotros la soberanía de nuestros estados. Eso quiere decir que al tener un reglamento imperfecto, donde no se establece claramente en nuestra ley reglamentaria en qué momento se puede o no adoptar esta petición para llevarla al Pleno, es que tomamos la decisión de que el acuerdo que suscribimos todos los grupos parlamentarios reciba la petición, la turne a comisiones, en este caso es a la Comisión de Gobernación, quien se encargará de dictaminar si es o no procedente. Si considera la Comisión de Gobernación, después del estudio serio, profundo y del debate, que sí hay condiciones de procedibilidad, presentará al Pleno el dictamen y el Pleno definirá con su voto a favor o en contra de lo que dictamine la Comisión de Gobernación, y de ser procedente la admisión de esta petición, se turnará directamente a la Comisión de Justicia para que ésta determine el fondo del asunto y pueda llevar al Pleno ya la discusión del supuesto caso de que se cumplieran los requisitos que la ley establece para la desaparición de poderes. ¿Qué quiere decir en conclusión? Que nosotros el día de ayer no entramos al fondo del asunto, no le dimos entrada a las peticiones de desaparición de poderes, sino que generamos un acuerdo de procedibilidad para que se turne a quien corresponda la dictaminación con responsabilidad, con análisis y con con un fino trato técnico y jurídico. Eso fue lo que hicimos el día de ayer. Andrea Becerril, de La Jornada. Senadora, yo le quiero preguntar sobre cuál va a ser el futuro de las próximas sesiones, porque bueno, ya quedó claro que el PAN tiene una estrategia de llegar siempre a meter cualquier tema para provocar un debate que impide avanzar en los otros temas. ¿Hay alguna posibilidad, incluso con descalificaciones hacia no solo el presidente Morena, sino hacia senadoras y lo que provoca además pues fricciones? ¿Que hay alguna posibilidad de que desde la mesa directiva se haga un acuerdo con las demás fuerzas políticas, en fin, para o ya no hay nada que hacer ante esta clarísima estrategia del PAN para meter la campaña sucia a las sesiones del Senado? Pues aquí existe un órgano de gobierno donde los grupos parlamentarios toman acuerdos que finalmente terminan viéndose reflejados en el Pleno. Yo convocaría a la Junta de Coordinación Política que haga un llamado urgente a los grupos parlamentarios y que se trace la ruta definitiva de nuestra conducta ante el país, porque más allá del proceso electoral y de estas campañas de desprestigio, de mentiras y de calumnias que vemos todos los días, debemos entender que somos senadores de la República, representamos una gran institución y no podemos seguir permitiendo que el debate termine siendo en acusaciones estériles, banales, que dan vergüenza, como lo vimos el día de ayer, y elevar el discurso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mesa directiva? Represento a todos los grupos parlamentarios, trato de ser prudente, intento que se mesure el diálogo público en el debate. Sin embargo, cada vez, conforme más se acercan las elecciones, es más difícil. Yo ofrezco profundizar este respeto, esta tolerancia, y voy a buscar en la próxima reunión de mesa directiva que se tome el acuerdo de que las discusiones de agenda política se dejen al final, cuando hayamos terminado de cumplir con nuestro trabajo, que es venir a legislar. Intentaremos que así sea. Gracias. Finalmente, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Senadoras, muy buena tarde. Bueno, finalmente preguntarte, hay una gran inquietud en los trabajadores de confianza del Senado. No sé si ya tengan resuelto cuál va a ser su fin, si tienen alguna respuesta para ellos. Gracias. Sí, miren, nosotros estamos concluyendo un sexenio. Este Senado prepara ya su salida y debemos actuar con responsabilidad para no heredar a la legislatura que llegue ni pasivos, ni deuda, ni conflictos laborales. En ese afán y en esa responsabilidad hemos acordado que todos los trabajadores de honorarios que están cobijados en el techo presupuestal de las comisiones y de los senadores directamente, que son colaboradores que llegaron con nosotros, se retiren a partir del mes de abril y les vamos a dar una compensación
económica por 3 meses. Antes de nosotros, la legislatura anterior les dio una compensación de 2 meses. Nosotros la ampliamos a 1 mes más, de tal manera que ellos puedan con tranquilidad salir y buscar un espacio donde puedan seguir contribuyendo con sus conocimientos y sus habilidades en alguna otra área laboral. Sería todo, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bueno, quiero decirles que solamente son los trabajadores de honorarios cobijados en el techo presupuestal de senadores. Todos los trabajadores de honorarios que están en áreas administrativas o en órganos de gobierno, ellos permanecerán, aunque no tengan base. Gracias, Muchas presidenta. Muy Muchas amable. gracias. Gracias, senadora Margarita.